Hola, en este video continuaremos con la parte 2 del diodo rectificación y filtrado. En la primera parte de esta videoclase estudiamos el diodo rectificador. Vamos ahora en este video a estudiar la etapa filtrado para observar cómo se relaciona con la etapa de rectificación. Dado que el objetivo de este circuito es obtener un voltaje DC a la salida, como está aquí indicado en esa última figura, se observa que el comportamiento que se tiene a la salida de un rectificador, que es esta variación aquí, que hemos llamado también voltaje de rizado, es muy grande para requerirse a la salida de un sistema DC. Entonces requerimos luego reducir ese voltaje o esa variación a una reducción mucho menor. Eso se logra entonces con un sistema de filtrado, que actúa entonces como un tipo de filtro pasabajos necesario para lograr reducir el voltaje rizado a la salida del rectificador a un voltaje rizado de mucho menor valor, como se observa en esta figura. Entonces vamos a ver qué tipos de sistemas de filtro se pueden utilizar. Un primer caso de filtro se observa en este circuito, en el cual tenemos ahora aquí la fuente sinusoidal, indicada con este valor BI, el diodo de rectificación, en este caso un rectificador de media onda, y en lugar de una carga R tenemos ahora un condensador. Entonces este condensador vamos a ver cómo se comporta para observar la figura que se obtiene entonces a la salida del circuito. Como sabemos, el comportamiento de la fuente sinusoidal es variar o oscilar, como se indica aquí, de manera que sube a un valor pico aquí, coloquemos aquí BP, y luego desciende a un valor menos BP para luego volver a ascender. Este comportamiento se sigue también aquí en la corriente del sistema, de manera que ya se demostró que cuando el voltaje es positivo, entonces el diodo conduce y hay corriente en el sistema. Ahora con el condensador que tenemos aquí indicado en este punto, entonces esa corriente que circula por el condensador ahora va a llevar a que se cargue de manera positiva al valor pico máximo indicado por la fuente sinusoidal de entrada. ¿Qué sucede? Que una vez cargado allí, el voltaje de entrada intentará reducir, de hecho comienza aquí a bajar, pero en ese sentido ya el sistema o el condensador se ha encontrado cargado, o sea, como está aquí en la línea verde indicada en esta parte. Y como no tiene camino de descarga, entonces tenemos aquí una carga de este condensador aquí, una carga a un valor máximo BP, y por este lado la fuente ha comenzado a caer su valor de sinusoidal. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos ya una diferencia de potencial o de voltaje mejor entre el valor BP, que comienza a reducirse aquí en la entrada, se indica aquí en esta parte, y el voltaje BP máximo del condensador. En ese punto se da la condición de que el voltaje del condensador cargado es mayor, o sea, el voltaje condensador, o mejor, que el voltaje de condensador es mayor que la variación que viene del voltaje de entrada. Esa condición entonces hace que el diodo quede polarizado inversamente, lo cual entonces va a llevar a que este diodo se apague. Entonces, una vez el condensador se carga, el diodo se apaga, el condensador queda cargado a este valor fijo que se indica aquí, V0, a este valor fijo indicado aquí en la línea verde, voltaje de salida, y tenemos entonces un condensador cargado totalmente a ese valor DC. ¿Qué sucede? Que aunque sería un sistema ideal como una fuente DC, que es lo que deseamos con ese circuito, al momento de colocar cualquier carga en el sistema, aquí a la salida, cualquier carga que se coloque aquí, cualquier carga, aquí a la salida, sería un camino de descarga para ese condensador. Es decir, si colocamos cualquier carga aquí, entonces ese camino o esa carga sería un posible camino para que el condensador se descargue con una corriente IC, lo cual entonces hace que este voltaje pues comience a decaer. Entonces idealmente es una salida esperada, esa línea verde es lo esperado, idealmente esperado.
ideal. Sin embargo, no es útil porque, como ya indiqué, cuando colocamos la carga, esa carga se vuelve entonces el camino de descarga de la corriente del condensador. Es decir, tenemos entonces la condición de un condensador cargado con un valor BP, o mejor un valor aquí, tenemos un valor B0, que como mostramos allí es esa línea verde ABP, y con una carga aquí. Entonces, una vez el diodo está apagado, pues entonces este condensador se va a descargar a través de esa carga. Vamos aquí L de load, de carga en inglés. Entonces, una vez el condensador comienza a descargarse por la carga, pues ¿qué pasa? Que el voltaje comienza a decaer. ¿De qué manera? De una manera exponencial, como vamos a ver a continuación. Ahora, en este circuito tenemos ya una diferencia con el circuito anterior, que ahora hay la presencia de una resistencia indicada acá. Entonces a esto se le denomina un filtro RC. Entonces, ¿cómo funciona? Igual o parecido al caso anterior, el condensador entonces se carga cuando el voltaje de entrada es positivo, el diodo está encendido y él se carga aquí. La corriente en ese caso es máxima en el condensador y lleva a que se cargue. Y una vez el diodo se abre, cuando el voltaje de entrada es negativo, estamos aquí entonces hablando de que tengo una variación aquí sinusoidal. Entonces en la parte positiva vamos a ver que el condensador se carga, y en la parte negativa el diodo se abre y no puede haber un camino de regreso. O sea, aquí no podrá regresar por este lado la corriente. Entonces solo le queda un camino de regreso. ¿Por dónde? Por la resistencia. Entonces ahora esa resistencia se vuelve el camino de descarga del condensador cuando el diodo está abierto, cuando el diodo se abre. Entonces podemos ver que la corriente en lo que llamamos carga, que es esta resistencia ahora, entonces queda definida por el voltaje de salida sobre el valor de la resistencia. Y tenemos aquí entonces en este nodo superior, entonces una ley de corrientes de Kirchhoff, donde vemos que la corriente que entra al circuito, que hemos llamado aquí corriente de diodo, es la suma de la corriente que baja por el condensador más la corriente que baja por la carga. Y conociendo que en el condensador la corriente queda definida como la derivada del voltaje en ese condensador, multiplicado por el C, por el valor de la capacitancia del condensador. Entonces vamos a ver cómo se comporta ese circuito con más detenimiento en la siguiente figura. Aquí se observa con más detenimiento el comportamiento del circuito de manera gráfica, aquí en la parte superior derecha. Entonces vemos que hay un elemento o hay un aspecto aquí de conducción del diodo. Entonces cuando el diodo conduce corresponde a esta área indicada en esta parte. Entonces el diodo conduce y hace que el condensador se cargue. En un tiempo inicial, en realidad la figura viene desde acá, desde 0, y comienza a cargarse aquí. Pero ya cuando está cargado el condensador, entonces como ya indiqué, se descarga, o sea, el condensador se carga y luego se descarga por la resistencia, lo que hemos definido como una componente o una constante de tiempo, que ya ustedes también deben conocer el valor del tau, un tau que se define como RC. Entonces en un filtro RC, recuerden que el voltaje de descarga de un condensador queda definido como una exponencial decreciente asociada a esa constante de tiempo, RC. Entonces cuando el condensador está cargado a que el valor pico máximo en la parte superior comienza a descargarse de manera exponencial en esta parte aquí. Entonces este comportamiento que estoy marcando aquí en rojo ahora, entonces obedece a un comportamiento exponencial definido por esta expresión. Entonces tenemos aquí que esta parte es sinusoidal, luego una parte exponencial, luego esta parte de nuevo sinusoidal porque obedece al comportamiento de la fuente de entrada, sinusoidal, luego esta es exponencial, decaimiento, y así sigue sucesivamente. Entonces vamos a calcular a continuación cuál es el voltaje del rizado, o esta variación que tenemos aquí ahora, esta variación aquí, voltaje de rizado. ¿Cómo se puede calcular? En función entonces, como una función de la constante de tiempo RC, es decir,
del valor de nuestro filtro RC indicado acá en el circuito. Vamos entonces a ver a continuación esta pequeña demostración. De la gráfica encontramos entonces, por ejemplo, que aquí en el valor pico máximo, el comportamiento allí obtenido es que el V0 max, o sea, el voltaje máximo en la salida, es entonces igual a Vp, lo cual entonces corresponde al voltaje V0 en un T igual a T2. Vemos aquí el tiempo T2 en esta parte, T2. Desde esto, y dado que el comportamiento que se espera ir la salida es exponencial, entonces en general podemos encontrar que V0 de T es entonces Vp por E a la menos un tiempo genérico menos ese tiempo T2 sobre el RC, asumiendo que ya entendemos bien cómo es el comportamiento exponencial de un filtro RC en general. Y también encontramos el voltaje mínimo, este que se da en este punto, el cual entonces podemos calcular desde este tiempo aquí hasta el tiempo aquí. Tenemos a este tiempo un tiempo de descarga, un TD, tiempo de descarga. Entonces, de manera que conociendo esta fórmula, vemos como fórmula 1, entonces para el tiempo TD encontramos que el V0 mínimo, el valor mínimo luego de la descarga del condensador, en este punto rojo que estoy aquí marcando en la parte superior derecha, es entonces, usando esta ecuación, es Vp E a la menos TD. ¿Por qué TD? Porque tenemos acá que tengo T2 y de aquí a acá tengo entonces un TD, o sea, de este punto acá tengo un TD sobre RC, y ese es el valor del voltaje mínimo, conociendo TD eventualmente. Entonces, ¿qué pasa a partir de aquí? Que podemos entonces encontrar que el voltaje rizado, o sea, este voltaje rizado aquí en la parte superior, que corresponde al voltaje máximo en la salida menos el voltaje mínimo en la salida, entonces es igual al Vp 1 menos E a la menos TD sobre RC. Entonces esto sería el voltaje rizado genérico para el comportamiento exponencial en este filtro RC. Tenemos esta ecuación 2. Como el objetivo es hacer que el voltaje rizado sea mucho menor, o sea, muy bajo, se logra entonces esto haciendo que la constante de tiempo tau igual a RC, o sea, constante de tiempo de descarga, que indica en esa parte, sea mucho mayor al periodo de la fuente sinusoidal, o sea, de la fuente de entrada, nuestra fuente de entrada aquí en esta parte superior. Cuando se logra eso, entonces se tiene que el tiempo de descarga va a ser también mucho mayor al tiempo de carga. ¿Cuál es el tiempo de carga? El tiempo que está aquí entre este T1 indicado en la figura y este T2. Ese es el tiempo de carga. Recuerden, es el tiempo que demora el condensador en cargarse. Acá este pedacito en cargarse, que se repite también cada periodo del sistema. Entonces, cuando se tiene que el tau escogido es mucho mayor al periodo, entonces también tenemos que el tiempo de descarga es mucho mayor a esto. Y entonces también tenemos que ese tiempo de descarga es aproximadamente igual a ese periodo. Entonces, en este caso tenemos que el voltaje rizado, entonces, voltaje rizado de la ecuación 2 va a ser entonces Vp 1 menos E a la menos ese periodo, esto de manera aproximada, ¿no? Aquí que es aproximado, dadas esas aproximaciones que estamos ahora indicando, sobre RC. Y podemos llamar a esta la ecuación 3.
ecuación 3. Que es la ecuación genérica entonces del voltaje de rizado para un sistema de filtro RC, asumiendo, insisto, en que el tau sea mucho mayor que el período. Esa es la condición importante allí. Entonces también esa condición va a llevarnos a lo siguiente. Que dado que el período es mucho menor a RC, entonces tenemos que el período sobre RC es mucho menor a 1. Y esto nos permite entonces aprovechar una propiedad de la exponenciación que dice lo siguiente, que si usted tiene e a la x y esta e, si x es mucho menor a 1, entonces esta e a la x es aproximadamente igual a 1 más x, propiedad de la exponenciación. Entonces, dado este caso del tau y de ser mucho menor a RC, entonces podemos aprovechar esto y decir que e a la menos tau, o mejor, menos período sobre RC, es aproximadamente igual a 1 más menos el período sobre RC. Es decir, que e a la menos período sobre RC es aproximadamente igual a 1 menos período sobre RC, siempre y cuando el período sea mucho menor a RC, condición importante. Entonces con ello podemos aprovechar esa expresión ahora, esa expresión en la ecuación 3. Entonces en 3 podemos entonces encontrar el voltaje de rizado aproximadamente igual al voltaje pico, que multiplica a 1 menos, ahora esta expresión, 1 menos T sobre RC. Sobre RC. Entonces con ello cancelamos este 1 con este 1 y nos queda que el voltaje de rizado es aproximadamente igual al voltaje pico por el período sobre RC. Dado que el período es el inverso de la frecuencia, entonces podemos decir que el voltaje de rizado es el voltaje pico sobre la frecuencia por R por C. Y eso entonces vamos a llamarlo como una ecuación 4, donde es una aproximación, vamos aquí también colocarlo, es una aproximación que tiene sentido solo si el período es mucho menor a RC. Entonces ojo con esta desigualdad importante que justifica esta ecuación 4 que acabamos de encontrar, ecuación 4. Bien, aquí tenemos ahora de la ecuación que acabamos de demostrar. Entonces una aproximación, como ya indicamos, siempre que el período sea mucho menor a RC. Entonces tenemos que, si conocemos el voltaje pico en la señal de entrada, la resistencia y el condensador, además la frecuencia de voltaje de entrada, conocemos entonces el rizado. Pero también puede darse el caso que conozcamos el rizado y no conozcamos el condensador. Entonces lo que hacemos es despejar este condensador de esta ecuación y acá tenemos el condensador. Entonces, ¿qué se requiere? El condensador requerido. Entonces, condensador requerido para lograr un voltaje de rizado deseado. Entonces, si el voltaje de rizado es deseado, ¿sí? Si el voltaje que deseamos tener acá, entonces ¿cuánto vale nuestro condensador? Entonces se coloca aquí en esa expresión, simplemente despejando de la ecuación anterior, y conocemos voltaje pico, el voltaje rizado que se desea, la frecuencia de la señal de entrada y la resistencia que tenemos o la R de carga que tenemos para poder encontrar el condensador que se requiere a fin de lograr, como ya mencioné, este voltaje rizado que
posiblemente deseemos en un cierto circuito. También vale aquí anotar entonces que la frecuencia mostrada en esta parte, esta frecuencia que también está aquí indicada, entonces puede tener dos valores posibles dependiendo del circuito que tenemos. Si el circuito es de rectificación, si digamos el circuito base es de rectificación de media onda, entonces esta frecuencia F es igual a la frecuencia de la señal de entrada, digamos de Bin. Pero si el circuito de rectificación de media onda, como el que hemos analizado en este ejemplo anterior, aquí el circuito observado es de media onda. Vemos que tenemos aquí entonces, tenemos acá el diodo y pues la manera como está conectado da a entender que es un rectificador de media onda. Entonces en este caso la frecuencia de la señal que tenemos allá en la ecuación, entonces es la frecuencia de la señal de entrada de esta BI o BI. Pero si el circuito que tenemos es digamos un puente de diodos o un circuito de rectificación de onda completa, donde ya demostramos anteriormente que en este caso la frecuencia de la salida se duplica, entonces esta F es 2 veces la frecuencia del voltaje de entrada. Entonces es necesario observar estas dos consideraciones para esa F. ¿Para cuál F? Para esta F que está en esta ecuación. Entonces esa F es igual al voltaje, a la frecuencia de voltaje de entrada si el rectificador es de media onda, o es 2 veces la frecuencia de voltaje de entrada si el rectificador es de onda completa. Entonces ojo con esto, que digamos es un factor importante que determina el valor del rizado encontrado y el condensador que se requiere para lograr ese rizado deseado. Volviendo ahora al circuito original, entonces tenemos la gráfica también de la corriente, aquí la gráfica de la corriente en el circuito, donde aquí vemos la corriente ID, que es la corriente que pasa por el diodo. Vemos estos picos acá, entonces corresponden a los picos que indican la conducción de la corriente en el diodo. Entonces este tramo acá es lo que hemos definido como TC, o el tiempo de conducción, que es el tiempo en que el diodo del circuito original está encendido. Acá, tiempo del diodo encendido. El diodo está on. Y el tiempo en el que el condensador se descarga, el tiempo aquí de descarga, que también hemos marcado ya antes, de acá hasta acá, el TD. Entonces vemos que el diodo allí, en ese tiempo de descarga, el diodo está off. Entonces, ¿qué marca también ese circuito? Cuando tenemos de nuevo que el tau, o mejor que el periodo, es mucho menor a RC. Entonces tenemos que el diodo trabaja muy poco tiempo. Vemos que tenemos un delta de T que es bastante pequeño, es que un breve intervalo de tiempo en el que el diodo conduce. O sea, solo en este pedazo aquí superior, este pedazo acá, que es el intervalo de conducción indicado acá, en este delta de T, el diodo conduce. Del resto del tiempo el diodo está apagado, aquí el tiempo está apagado. Entonces cuando el condensador se descarga mediante su función exponencial, apaga el diodo está apagado y allí solo se da activación del condensador. Una vez más el diodo se enciende aquí cuando aparece esta pequeña parte sinusoidal, luego vuelve y se apaga el diodo. Entonces en esos picos de corriente es cuando el diodo está encendido, como ya marqué acá, el diodo está encendido. Vemos que tenemos un gran periodo acá, desde acá hasta acá, el periodo del sistema, el periodo de la señal, pero de ese periodo el TC, como también se indicó en otra imagen anterior, entonces el tiempo de conducción acaba siendo mucho menor al tiempo de descarga del condensador. Entonces también vemos aquí ese comportamiento importante en el sistema. Y también vale aclarar entonces que cuando tenemos un diodo ideal, el voltaje máximo a la salida, o sea, digamos el VO max, pues acaba siendo igual al voltaje pico de la señal de entrada.
VO max. Pero si el diodo es real, entonces tenemos que nuestro voltaje de salida máximo o el VO max ya no es el V pico de entrada, sino que es el V pico menos el voltaje de los diodos que haya. Si hay un diodo, entonces menos un voltaje de diodo, o si hay más de un diodo, como por ejemplo un rectificador de onda completa, entonces aparecerá aquí dos diodos. Entonces tenemos que en un diodo real, el voltaje de salida máximo será el voltaje pico de la entrada menos el voltaje que requieren los diodos, uno o más diodos que hayan en la red circuital para poder llegar al voltaje de salida. Entonces acá estamos asumiendo en esta imagen aquí, que el voltaje pico, vamos acá, el voltaje pico, o mejor, el voltaje máximo, aquí el voltaje máximo es igual al voltaje pico, ¿sí? Porque estamos aquí asumiendo, como se menciona aquí en la diapositiva, asumiendo un diodo ideal. Pero de nuevo, vale aclarar entonces que si el diodo no es ideal, sino que es real, el V máximo ya no será igual al pico de la entrada, sino que estará un poco por debajo. En realidad, entonces nuestra línea verde no estaría allí, sino que estaría aquí un poco por debajo, del pico. Estando aquí el pico, aquí el VP, nuestra línea de salidas vendría realmente aquí así y quedaría acá, donde entonces este intervalo del pico de la salida al pico de la entrada, pues será entonces lo que acabo de definir como VP menos el voltaje de diodo. Entonces aparecerá aquí un valor aquí, un intervalo, un diferencial cuando el diodo es real. Por otro lado, otro dato importante de este análisis circuital es el voltaje DC de salida o VODC. Entonces corresponde al voltaje pico menos medio rizado. Miremos aquí la gráfica anterior nuevamente. Entonces el voltaje DC acaba siendo la línea promedio, DC es promedio, que está aquí en la mitad de esta señal, la verde, que es la salida. Entonces acaba siendo el pico máximo menos, recordemos que aquí está, es de aquí a aquí, es lo que hemos llamado voltaje rizado. Entonces el pico máximo menos la mitad del rizado acaba siendo la señal promedio, el valor promedio, que también es lo que definimos como el voltaje DC de salida. Entonces con ello el voltaje DC o voltaje promedio, esto es lo mismo, voltaje promedio, o en inglés el average, como aparece en Spice, por ejemplo, que aparece AVG, donde ese AVG es de average. Es todo lo mismo, eso es todo lo mismo, es igual al BDC. Entonces DC, promedio, average es lo mismo. Entonces es igual al pico menos, como ya indiqué allá, medio rizado, menos medio rizado. Entonces también con eso podemos encontrar el valor promedio de la corriente en la carga a continuación. Entonces, confirmando que el periodo, una vez más, es mucho menor al RC o al tau, o lo que mismo el tau mucho mayor al periodo, entonces confirmamos que el voltaje rizado es muy pequeño, como ya se mostró en las anteriores ecuaciones. Entonces con el voltaje S será casi constante. Cuando el voltaje rizado es pequeño, entonces tenemos que aquel medio rizado pues también será pequeño. Entonces con ello pues el voltaje de salida será casi constante y la corriente en la carga pues también entonces acaba siendo el voltaje de C, recuerden por ley de Ohm, V igual a R por I. Entonces si mi voltaje es DC, entonces también mi corriente será DC, porque la resistencia es constante, esta R es una constante. Entonces la corriente en la carga pues acaba siendo un valor constante definido por el voltaje DC en la salida, dado en la ecuación anterior, sobre la resistencia de carga que tenemos allí en el circuito. También en conclusión, entonces tenemos que la corriente en el diodo, como se mostró en la imagen anterior también, suele ser mucho mayor al voltaje, o mejor, a la corriente en la carga, pues debido a al pico de conducción de corriente que tenemos. Observado acá en esta figura, tenemos un pico de corriente, el cual entonces acaba haciendo que la corriente DC del diodo pues sea un poco mayor a la corriente DC o la corriente promedio en la carga. Y de esa manera pues determinar la operación del circuito, todo siempre y cuando el voltaje
de rizado sea pequeño, da la condición de que el periodo sea mucho menor al tau, es decir, a RC. Si esto no se cumple, en caso de que el periodo no sea menor o mucho menor a RC, la ecuación que se obtiene o que se analiza es la ecuación 3 que hemos obtenido anteriormente, donde entonces, como se demostró allí, es la ecuación general cuando el periodo es un valor equivalente o cercano al valor del tau, al valor de RC. Entonces, si el periodo no es tan pequeño, entonces sería la ecuación 3 la que requeriríamos utilizar para cualquier análisis, tanto para el voltaje rizado como para el cálculo de un condensador requerido en el circuito. Finalmente, entonces, la bibliografía del tema para complementar el estudio de este concepto visto en esta videoclase. Hasta pronto.